Que Dios les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos a otra transmisión más. Primeramente les invito a que hagamos una oración, invitando al Espíritu Santo para que sea en este lugar tanto como en el que usted está. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por esta otra oportunidad que nos prestas, que me das a mí de poder estar aquí junto con mis hermanos, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, pues eres tú quien merece toda la gloria y la honra, Señor. Sé tú con ellos donde quiera que nos estén viendo, en el tiempo que nos vean, Señor. Sé tú quien hable a sus vidas, ese alimento espiritual que nosotros tanto, Señor, necesitamos, Señor. Yo te pido que quites toda distracción, todo problema, toda angustia, Señor, que el diablo quiera venir a ponernos, para que hoy nos enfoquemos en alabar y glorificar tu santo nombre y escuchar de tu bendita y santa palabra. Danos entendimiento, Señor, para comprender lo que tú tienes para nosotros y de igual manera poder vivirla, Padre, el resto de nuestros días. Estamos en tus manos, mi vida, mis hermanos en la cámara, mi hermano que trae la palabra, mis hermanos músicos. Que nosotros podamos ser un sacrificio vivo, agradable delante de ti. Y sé tú con mis hermanos que nos estén viendo, sé tú quien los guarde, Señor Jesús. Todas las necesidades, o ya sea igual agradecimientos, están en tus manos. Comenzamos esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras. Ahí en el libro de los Salmos vamos a leer el Salmo 135. Gloria a Dios, dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes a los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca los depósitos de los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Tenemos un Dios todopoderoso, el Dios que partió el mar para que su pueblo pasara en seco, el Dios que vemos aquí que destruyó a reyes poderosos. Ese Dios tenemos nosotros y hoy vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios con esta alabanza que dice: bendito Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel.
toda la tierra sea llena de su gloria. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén, sí, amén. Amén, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con esta alabanza que dice: al alto y sublime. Y pasa a mi hermano que trae la palabra. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, el honor, alabanza y poder a que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre
Dios le bendiga, amado hermano, hermana que nos escucha. Le invito a que abra sus Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. El tema de esta breve enseñanza es la primer promesa de redención que aparece en su Biblia, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Amén. Se lo voy a leer y después de esto oramos, pedimos la dirección de Dios, que sea Él el que nos instruya esta tarde, que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe su palabra, que no sean palabras de hombres, sino su palabra. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito Padre Celestial, hoy nos acercamos ante el trono de la gracia, Señor, esperando hallar socorro oportuno en nuestras necesidades. Este día, Señor, nuestra principal necesidad eres tú, Señor, porque es tu día, el día del Señor. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, que tu Espíritu Santo hable a nosotros, Señor. Necesitamos tanto de tu palabra, necesitamos tanto de tu presencia, necesitamos tanto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios mío. Habla, Señor, que tu pueblo oye. El alma necesitada y angustiada, Señor, habla tú. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona todo aquello que impide que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a nosotros. El alma, Señor, que escucha esta palabra, tú habla a ella, Señor. Conmueve su alma y si no te ha conocido, dale la oportunidad de experimentar tu presencia. Si no ha estado contigo, Señor, te pido por favor que hoy obres misericordia en esas vidas. Si alguien que ya estuvo en la fe siente dudas en su corazón de esta gran victoria que has dado a tu iglesia, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que por favor, bendito Padre Celestial, toque su corazón y le aumente su fe, que pueda creer en ti, Señor. Te ruego por mi vida, Señor, que no sea nada nacido de mi carne, sino solamente tu palabra, Señor. Habla tú, Señor. Toda la gloria, toda la honra te pertenecen a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si se puso de pie por la lectura o la oración o estuvo de rodillas, puede tomar asiento. Vamos a meditar acerca de este texto que está en Génesis 3, capítulo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El libro de Génesis nos presenta el origen. Para toda la humanidad siempre ha estado esta cuestión acerca del principio o el origen de las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios muestra muy claramente cómo se originó este universo, que solamente fue a la voz de la palabra de Dios. Solamente Dios pudo crear algo, solamente Él creó todas las cosas. Pero así como viene el origen del universo, la constitución de su orden, el que Dios haya dicho que todo era bueno, también se nos relata el origen de la tragedia humana. Muchas veces en las clases de historia o los historiadores narran acerca de sucesos que marcaron a la humanidad, sucesos que impactaron más allá de sus sociedades, sucesos que nos siguen impactando aún en este día. Pero nadie de estos historiadores trata este tema acerca de la gran tragedia humana, el cual está marcado en el capítulo 3 del libro de Génesis, la tragedia humana. También así como dio nuestro Dios a través de su palabra el origen del universo, el origen del hombre, el origen de las cosas, también marca el origen del pecado en la humanidad. Y este origen dio lugar a la tragedia humana en la humanidad.
Y vemos que este pecado que hizo Adán y Eva, pues fue la desobediencia. De una forma práctica, ¿qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. Podemos usar términos más sofisticados, pero simplemente hacer lo que Dios nos prohíbe, eso es pecado. El transgredir su persona, el transgredir su ley, el ofender su presencia. Pero vemos que este pecado no vino originado solamente del hombre. Existe un personaje que siempre ha estado detrás de cada acto en que el hombre ha permeado toda esta situación en que el mundo se encuentra estancado, que es la constante maldición a causa del pecado. Este personaje pues es descrito en la palabra de Dios como el tentador, como el acusador, como el enemigo de nuestras almas, como Satanás, como Lucifer, muchas palabras referentes a este ser que solamente respira maldad, respira crueldad. Y vemos que este ser lo que siempre trae a la vida humana es desgracia. Cuando alguien presta oído a la palabra de Satanás, lo único que puede tener en su vida es desgracia o maldición. Cuando alguien le da oídos a lo que dice Satanás, constantemente verá su vida zumbida en el pecado, llena de maldición, lleno de problemas, lleno de situaciones, lleno de dudas acerca de lo que Dios ordena a su palabra. El tentador es aquel que nos trata de hacernos tumbar de nuestra fe. Nuestra obediencia viene por fe. Nosotros creemos por fe que Dios nos mira en todo momento y en todo lugar. Pero cuando nosotros prestamos oídos al tentador y nos habla y nos dice, es que aquí nadie te ve, inmediatamente nos aparta de nuestra fe y nosotros caemos en pecado. Pero vemos que este dudar de Dios constantemente ha sido la táctica que ha usado el enemigo en nuestras vidas. Vea lo que dice en el versículo 2 de este capítulo 3, que le vuelvo a repetir, que por algunos expositores lo manejan como el episodio de la verdadera tragedia humana. Le vuelvo a repetir que muchos tratan de relatar historias que marcaron a la humanidad, pero nada marcó la humanidad como la verdadera tragedia que surgió en este capítulo 3, que es la desobediencia del hombre y todas sus consecuencias. Vea cómo siempre Satanás trata de hacernos dudar de la palabra de Dios. Siempre trata de hacernos dudar aquellos que tratamos de seguir al Señor, aquellos que tratamos de creer en la palabra de Dios. Vea lo que dice en el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. Eso es lo que constantemente usa el enemigo en nuestras vidas. Con que Dios te ha dicho esto. Con que Dios te ha dicho que no hagas esto porque te va a ir mal. Con que Dios te ha dicho que Él se llevó tus enfermedades. Con que Dios te ha dicho que eres su hijo. Constantemente Satanás nos trata de hacer dudar de la palabra de Dios y así tentarnos. La táctica del enemigo no ha cambiado mucho. Siempre nos hace dudar de la palabra de Dios. Siempre nos trata de hacer ver que en esos momentos estamos solos, ya sea para pecar contra Dios o para sentirnos menospreciados por los demás. Pero constantemente nos dice, con que Dios te ha dicho esto. Con que Dios te ha dicho que no hagas esto. Con que Dios le dice a esta mujer, a Eva, te ha dicho que no comas de todo árbol. Él transgrede la palabra de Dios. Él es mentiroso. Porque Dios les había ordenado a Adán, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. No de todo árbol. Pero empieza a captar la atención. Inmediatamente cuando alguien capta la atención, inmediatamente sigue con este hilo de plática. Y vemos que inmediatamente esta mujer fue abducida por este ser maligno, que constantemente
trata de destruir al hombre, que trata de que destruya total relación con Dios. Cualquier tipo de relación con Dios lo quiere destruir. Cualquier comunión con Dios lo quiere tumbar. Cualquier situación en la cual alguien quiere confiar en Dios, la trata de derrocar. Y esto hace el tentador. Vemos cómo Dios les había ordenado en Génesis 2:17 que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino porque si ellos comían, comeréis. Si de ella comieren, ellos morirían. Dios les había dado una instrucción acerca de cómo comportarse, de qué deberían de guardarse, y si no hacían caso, Dios muestra la consecuencia. Dios siempre nos habla así. Si nosotros no creemos, si nosotros no hacemos lo que Dios dice, habrá consecuencias en nuestras vidas. Y Satanás, por su parte, nos trata de hacer de ver que lo que dice Dios no es verdad. Y trata de aludir al ego de las personas, trata de hacerles ver que con que ellos desobedezcan, ellos serán superior al que puso la ley. Ellos serán como Dios les dijo, serán como Él, les dijo Satanás a Eva. Serán como Él, sabrán, serán como Él, serán abiertos y llenos de sabiduría. Pero vemos que Él solamente muestra una parte de lo que iba a pasar en sus vidas. Porque esto de que ciertamente morirían si comían de ese árbol de ciencia y el bien y mal, iba a ser cierto. No es el hombre quien dice estas palabras. El origen de su Biblia no tiene un origen de un hombre que cambia una ley constantemente, que la reforma conforme va pasando el tiempo, sino que la palabra de Dios es tácita, es real. Si alguien peca contra Dios, dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Que el que desobedeciera, él traería maldición a su vida. Pero Dios no puede ser burlado. Dios es verdadero, siempre dice la verdad. Solamente Satanás es el único que dice mentira, y todos sus hijos son los que hacen la obra de este ser maligno. Veamos ahora esta palabra que nos toca este día. Este versículo 15, que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos dividir este texto en dos enseñanzas principales de este texto, aunque podrían ser más. Primero, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Vemos que aquel que Dios lo ha traído a su presencia, inmediatamente hay un cambio hacia el pecado. Aquellos que vivíamos viviendo en el pecado, que vivíamos muertos para Dios, que vivíamos apartados de la gracia de Dios, los placeres del pecado temporales nos tenían vacíos, nos tenían totalmente vacíos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que quien que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como corolario podríamos decir que quien es enemigo del mundo es amigo de Dios. Nunca habrá unión entre la comunión y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas. Nunca habrá unión entre el mundo y Dios, porque están enemistados, porque Dios ha dicho que pondría enemistad entre la serpiente, que usted sabe que es Satanás, y la mujer, entre su simiente de ella y la simiente de Satanás. Siempre habrá esta lucha entre ellos dos. Cuando alguien vive en tibieza, trata de unir estas dos partes que son irreconciliables para Dios. Nosotros podemos desobedecer parcialmente la palabra de Dios. Podríamos tomar un mandamiento a la ligera, pero aun con todo ello, aunque obedezcamos toda la ley y nos falte un solo mandamiento, dice la palabra de Dios que transgredimos toda la ley. Toda la ley es transgresida cuando nosotros desobedecemos aún el más pequeño de los mandamientos. Y sabemos que pues nunca habrá esta unión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Las tinieblas es total oscuridad y la luz es luz, luz.
Y vemos que estas nunca se van a unir en totalidad. Y vemos que no existe un punto medio entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, porque Dios ha dicho que habría enemistad entre la mujer y la serpiente. Cuando usted es hijo de Dios, no tolerará el pecado. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios le pondrá ese celo en su corazón. Le pondrá el celo por las cosas santas, le pondrá el celo por su persona, le pondrá esa enemistad que hay contra el mundo, contra las cosas del mundo, contra el pecado. Porque Dios ha dicho que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de los hijos de Dios y la descendencia del enemigo. Debemos ser conscientes que todo creyente, todo que trata de ser fiel, vivirá en una lucha constante. ¿Hasta cuándo se acabará? Hasta que seamos completamente redimidos, hasta que presentemos nuestras cuentas delante de nuestro Creador, hasta que dejemos de respirar en esta tierra. Nuestra vida será una lucha constante. Constantemente usted estará en batalla. El Señor no le mintió. Cuando usted decidió seguir a Jesucristo, le dijo: en el mundo sufrirás aflicción. También le dijo el Señor que confiara en Él, porque Él ha vencido al mundo. Usted vivirá una vida de lucha. El apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, pero debe de ser consciente que siempre tendrá una batalla en su vida. Nunca habrá un plano de claridad en su vida cuando trata de seguir al Señor, porque eso es lo que Dios ha dicho, que siempre estemos velando, que siempre estemos orando, que siempre estemos en comunión y leyendo la palabra del Señor, para que podamos vencer al enemigo, para que podamos vencer todo deseo del mundo, para que nuestro celo por las cosas santas, cuando tengamos eso en el corazón, no nos conformemos con las cosas de este mundo y entremos en comunión con el pecado. Vemos que todo creyente vive en una lucha constante entre el bien y el mal. Pero nosotros podemos tener una definición de bien y podemos tener una definición del mal. El profeta Isaías en una de sus porciones dice que los hombres llaman bueno a lo que es malo y a lo malo llaman bueno. El juicio del hombre nunca será lo mejor para determinar cuál es el bien. El bien solamente puede ser determinado por Dios. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad, nos puede redarguir de pecado y nos puede hacer sentir cuando estamos pecando contra Dios. Cuando tenemos esta lucha interior. Cuando no hay una lucha, pues alguno de los dos lados venció. Pero en toda lucha del creyente, Dios está con él. Dios está en medio de sus batallas. Dios está incluso en sus pensamientos, en medio de esa lucha en sus pensamientos, en medio de esa enemistad con el mundo. Dios está con él. Dios está con él. Debe de ser consciente que en esta enemistad, en esta lucha, en esta guerra, Dios está con él y le va a dar la victoria, porque la victoria viene de él. Muchos dicen, o varias personas mencionan ahora, en pos de una paz y un amor fraternal basado en sus conceptos, basado en sus formas de pensar, que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. La palabra de Dios no dice eso. Marca a personas, a creyentes que son hijos de Dios y a aquellos que no creen en Jesucristo, que no son hijos de Dios. Puede alguien decir abiertamente que no pertenece a ninguna religión, a no creer en ningún Dios, pero ese ser es del maligno, porque solamente hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Solamente hay eso. No hay términos medios. No puede uno apartarse y decir que yo no tengo nada que ver en esto. Solamente es uno hijo de Dios o hijo del diablo. Solamente veamos ahora en Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3.
Vea solamente 2 versículos. Aquí en este capítulo 3 de esta epístola nos habla acerca de los hijos de Dios. Pero veamos lo que dice en forma resumida en estos 2 versículos acerca de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Dice así la palabra de Dios en primera epístola de Juan 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Esta es la diferencia sustancial entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios y que es hijo del diablo. No hay términos medios, hermanos. O uno practica o vive para el pecado y es hijo del diablo, o uno se aparta y trata de que el Señor trate con su vida y es hijo de Dios. Y pues cada quien dice, como le vuelvo a repetir, que todos somos hijos de Dios, y esto basado en las Escrituras, pues queda totalmente derrocado. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que han nacido de Dios no pecan, no pueden pecar, porque viven con la simiente, de Dios. Pero ¿cuál es la simiente de Dios? Aquí cuando le dice a Adán, a la serpiente, que habría enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, habla de nuestro Señor Jesucristo, porque no habla de las simientes, sino de la simiente de la simiente de la mujer, que en la carne sería nuestro Señor Jesucristo. Él es el que iba a tener enemistad y que iba a haber una guerra constante entre él y la simiente del enemigo. Todos los que hemos venido a Cristo pertenecemos a esta simiente de la mujer, a esta simiente que proviene por esta promesa de Dios, que iba a estar con nosotros, la simiente de Dios en nosotros, y por permanecer en él no podemos pecar porque es nacido de Dios. Todo lo que es de Dios, pues inmediatamente se aparta de todo lo que es del enemigo. Es importante entender que siempre habrá una lucha constante en el creyente entre lo bueno y lo malo, y esta lucha es entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero vemos que con relación a la tentación que hizo esta serpiente con Adán y Eva, pues que el actuar de esta serpiente es muy similar a lo que puede acontecer en nuestras vidas. El enemigo siempre viene de forma rastrera, nunca se enfrenta al creyente de forma frontal. Siempre trata de abducirlo, ya sea por medio de la familia, ya sea por medio de una situación, trata de aligerar la palabra de Dios, trata de hacerla más laxa, trata de hacerla más amigable con él, y con ello que esta persona peque contra Dios. Vemos que la relación a Satanás, que esta enemistad, pues no es frontal, sino es sutil y es astuta, como dice el versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta. Si usted por su carne trata de enfrentar al enemigo, no va a poder. No va a poder porque la serpiente es astuta. La serpiente tratará de vencerlo. Muchas veces podemos tratar de apartarnos del pecado. Podemos tratar de apartarnos de la maldad. Esto podría funcionar por un tiempo, pero si la simiente de Dios, que es Jesucristo, no está en él, no va a poder tener la victoria real en su vida. Porque hay enemistad entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Y vemos que la forma en que actúa el enemigo pues ha sido muy similar a través del tiempo, a través de, como le dijo en la maldición Dios, que sobre tu pecho andarás. Andará de forma rastrera, de forma sutil,
con el fin de hacernos daño con este veneno que se llama pecado. Pero así como nos ataca el enemigo por medio de la duda acerca de las promesas de Dios, acerca de las palabras de Dios, pues solamente nos puede herir, no nos puede totalmente destruir, solamente nos puede atemorizar por un momento, pero nunca nos podrá dañar. Aquel que es hijo de Dios vive en una constante resistencia, como lo hizo nuestro amado Salvador, como Dios, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios Jesucristo puede resistir en la tentación? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nosotros como hijos de Dios no podemos pecar libremente, no podemos darle libertad al pecado por el simple hecho de vivir en gracia. No, nosotros debemos ser similares a nuestro Señor. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo y el discípulo hacen lo que su Señor y su Maestro hacen. Vaya usted a Lucas capítulo 4. Aquí en Lucas capítulo 4 nos habla acerca de la tentación. Cómo el enemigo lo tentó igual, con una poca de verdad trastornada, con un poco de adular a su ego. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo es que se debe de vencer al enemigo, cómo existe esta enemistad, cómo el enemigo nos va a tratar constantemente de destruir, de tentar contra nosotros, de tentar y apartarnos de nuestra fe, pero nosotros debemos resistir al diablo, como dice la palabra de Dios, y él huirá de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo es que nosotros podemos vencer al enemigo, hacerlo que huya de nosotros. Vaya usted solamente al versículo 4 al 8. Digo del capítulo 4, del versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyas. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. ¿Cómo debe de responder cuando el enemigo le haga dudar de la palabra de Dios? Cuando trate de exaltar su ego, cuando se vuelva a este culto de autoexaltación, pues como nuestro amado Salvador dijo: porque escrito está. ¿Cómo vino Satanás a tentar a Adán y Eva? ¿Con qué Dios te ha dicho esto? ¿Con qué Dios te ha dicho que no hagas esto porque traerás maldición a tu vida? Y nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios. No podemos argumentar basado en nuestro conocimiento y tratar de vencer al enemigo, sino decirle así, con un golpe certero, con esta espada del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Escrito está: al Señor adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Cuando el enemigo venga a nuestras mentes, nosotros tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho. Cuando venga la enfermedad, debemos decir: vete de mí, Satanás. Escrito está que nuestro Señor Jesucristo llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario y sufrió todos mis dolores, y por sus llagas yo seré curado. Escrito está. No podemos dar lugar al día. Cuando venga el enemigo y nos trate de atormentar, dice que la paz de Dios, escrito está, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice que no tenemos nada, cuando venga la necesidad económica, podemos decir: escrito está, que Dios daría, que el Señor nos pastorearía, mejor dicho, y nos daría todo lo necesario. Que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, toda necesidad material, toda necesidad económica sería suplida por Él. Todo lo demás os sería añadido. Así debemos vencer la tentación y no caer en la tentación en la que cayeron Adán y Eva. No porque nosotros seamos mejores, sino porque vivimos en la época de gracia, porque nos ha sido mostrada la luz,
porque nos ha sido mostrada la verdad de la palabra de Dios, porque Jesucristo mora en usted y mora en mí. Puede hacernos caer y pecar contra Dios, y después de esto el enemigo viene y se burla de nosotros. No que eres hijo de Dios, no que no pecas contra Dios, no que has nacido de Dios y dice la palabra de Dios que no pecas. El enemigo siempre viene con estas dudas en nuestros corazones. Siempre nos hace dudar cuando atravesamos un problema si Dios está ahí. Y viene y también cuando pecamos contra Dios nos acusa, porque eso dice la palabra de Dios, que Él es el acusador. Allí en Zacarías 3, versículo 1 nos menciona que Él acusaba al sumo sacerdote Josué. Él acusa constantemente, y referido nuevamente en Apocalipsis, que es el acusador de nuestros hermanos. Él siempre nos acusa. Contra nosotros mismos nos hace sentir débiles, nos hace sentir impotentes. Pero debes saber, amado hermano y hermana, que esto solamente es herirnos el calcañar. La segunda parte de este versículo nos dice en Génesis 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre mí y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ya vimos que o uno es hijo de Dios o hijo del enemigo, y siempre habrá enemistad entre unos y otros. Y luego la siguiente parte dice, y esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Cuando nos viene a tentar, cuando nos viene a hacernos dudar de la palabra de Dios, lo único que hace el enemigo es herirnos en el calcañar. Un sinónimo de calcañar práctico es el talón del pie. Solamente Él viene y nos lastima por un momento. Pero sepa que nuestro Señor Jesucristo nos dio la autoridad para poder pisotearlo, para que como venga en esto que le había dicho como maldición en el versículo 14, y polvo comerás todos los días de tu vida. El enemigo de su vida, el enemigo de su alma, comerá polvo todos los días de su vida, porque a esto lo ha destinado nuestro amado Salvador. Porque Dios ha dado una sentencia en este ser maligno, en aquel que le hace dudar de su palabra, de su Dios, aquel que le hace dudar de la presencia de Dios. Le ha dicho Dios que polvo comerá todos los días de su vida. Y así le tiene que decir al enemigo de su alma que no puede con él, porque dice la palabra del Señor que polvo comerá todos los días de su vida. Él va a morder el polvo. Vayamos a la siguiente parte de la escritura. Esto es herirnos el calcañar. Cuando viene el tentador y el acusador sobre nosotros, pues vemos que todo perdido. Él viene a tentarnos, nosotros pecamos y luego nos acusa contra nosotros mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo sepa que llevó toda esta carga en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la victoria de nuestro amado Salvador? ¿Dónde está la victoria que usted puede proclamar cuando venga esta caída? Vaya usted a Colosenses capítulo 2. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice así el versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el pecado, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el enemigo venga a su vida y le haga sentir que es demasiado pecador para acercarse a su Señor, para acercarse a Jesucristo, repita esta palabra del Señor,
que Él se llevó su acta que era contraria, que estaba muerto en delitos y pecados, que ahora tendrá vida juntamente con Él, y que esa acta que era contra su vida, contra su destino, ahora fue clavada en la cruz. Y su Señor, nuestro Señor Jesucristo, exhibió a todos esos principados, a todas esas potestades públicamente, y triunfó sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario hay victoria. En la cruz del Calvario hay victoria para nosotros, porque así como el tentador trata de hacernos caer, y así como el tentador también nos acusa, debe de saber que Él está vencido y derrotado. Vemos que polvo comería todos los días de su vida, y esto se ha cumplido constantemente cuando un verdadero creyente sabe que Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario, que a pesar de toda la maldad que llevaba en su vida, a pesar de todo el récord de maldades que ha hecho, Él ha sido perdonado por nuestro amado Salvador, porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente para Él, porque el sacrificio de Jesucristo llevó todo su pecado, toda su maldad, y por sus transgresiones Él fue lastimado y lacerado. Podemos ver que nosotros no nos dejemos vencer por lo que dice el enemigo de nosotros, porque hay victoria en Jesucristo. Ahora es de nosotros, y no es por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por haberse llevado esa acta que era contraria contra nosotros, por haberse llevado toda maldición a la cruz del Calvario, y porque hay victoria en esa cruz del Calvario, porque hay victoria en el nombre de Jesús, y hay victoria en la sangre del Cordero. Vemos que esto no es sino solamente por gracia, y sabemos que en Jesucristo somos más que vencedores. Esta parte de la escritura de que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es que el enemigo venga a nuestras vidas, hiera en el calcañar, pero nosotros resistamos en el nombre de Jesús, porque Jesucristo lo hirió en la cabeza. Jesucristo venció al enemigo, y nosotros no solamente somos vencedores, sino, como dice la escritura, somos más que vencedores por Cristo Jesús. Y ahora usted se ha preguntado, ¿quién es Jesucristo? ¿Se ha preguntado en oración o le ha preguntado a Jesús, ¿quién eres? ¿Por qué creo en ti? ¿Qué hiciste por mí en esa cruz? Esa pregunta se responde cuando vemos esta promesa de redención. Cristo hirió en la cabeza al diablo. Lo que Adón no pudo hacer, lo que ningún hombre pudo hacer, solamente Cristo pudo hacerlo. Y nosotros, usted y yo, por creer y tener la simiente de Dios en nuestros corazones, por tener a Cristo en nosotros, podemos hacerlo. Vaya ya a Lucas capítulo 10. Aleluya. Lucas capítulo 10. Gloria a Cristo. Versículos del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Lucas 10, capítulo 10, versículos del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo debe de ser un creyente? Aún los demonios se deben de sujetar en el nombre de Jesús a todo creyente, porque esto dice la palabra de Dios y lo deberíamos de creer. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Cuando el enemigo venga a su vida y trate de herir en el calcañar, cuando trate de lastimarlo, tentarlo, debe de saber que Jesucristo le dio potestad para hollarlo, para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Es porque usted es hijo de Dios. No por este acto en el cual los demonios se sujetan en el nombre de Jesús cuando usted ora, sino porque está escrito en los cielos, porque usted es parte de la simiente de Dios, porque es parte de nuestro Señor Jesucristo, y Él le ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No puede darle lugar al diablo. Siempre habrá enemistad entre usted y las huestes del enemigo. Siempre habrá enemistad entre el enemigo y usted, entre las cosas, el príncipe de este mundo y las cosas de este mundo y usted. Pero sepa que Él ya está derrotado, que esta enemistad nos perpetúa, que hay victoria en el nombre de Cristo, que hay victoria en el nombre de Jesús. Vemos que es para nosotros esa victoria y que por ella nosotros podemos vencer. Vaya usted a primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: hijitos, cuando alguien es hijo de Dios, así le habla a su amado Salvador. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. No solamente Jesucristo está con nosotros, sino está en usted, que el que está en el mundo. Cuando nosotros entregamos nuestra confianza plenamente en Dios, cuando nosotros estamos conscientes que no es por nosotros, sino porque Cristo mora en nuestros corazones, que nosotros podemos vencer al enemigo, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Nosotros con oración podemos vencer toda tentación y con esa oración podemos adquirir el poder de Dios. Nosotros debemos de vivir conforme a esta promesa de redención, que nosotros tenemos enemistad con el mundo, porque si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios, y en el caso contrario, si somos enemigos del mundo, somos amigos de Dios. Y también que nosotros hemos de resistir al enemigo por esta también promesa de redención que nos dice en esta parte de Génesis 3, capítulo 15, que ésta te herirá en la cabeza. Usted puede herir en la cabeza al enemigo y tú le herirás en el calcañar. Las heridas del enemigo solamente son en el talón y usted puede herir al enemigo en la cabeza. Pero debemos de ser conscientes de esta victoria real. No podemos quedarnos por lo que dice un hombre, por lo que dice alguien, porque alguien le aliente, sino por creer en Jesucristo, en que Jesucristo venció, en que hay victoria en la cruz del Calvario. Y usted tendrá enemistad con el enemigo, y el enemigo lo tratará de tumbar en su fe, pero hay victoria en Jesucristo. Usted está del lado ganador. Habrá una guerra, pero usted ya sabe quién es el que obtendrá la victoria. Usted ya sabe que Jesucristo ha vencido y usted adquiere esa victoria por fe, por creer en Jesucristo. Así que ore a su Señor. Pídale a Dios fe para creer en esta promesa. Fe para creer en el temor de Dios, que lo aparte del pecado, que lo aparte de las cosas del mundo. Y también fe para resistir al enemigo y que él huya de usted. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta gran promesa, Señor, que nos has dado